Mi esposa me acusó de engañarla para encubrir sus propias acciones, gritando, «No puedo confiar en ti», para hacerme sentir culpable. Contraté a un investigador privado que la encontró en un motel. Cuando llegó a casa exigiendo una disculpa, simplemente puse el vídeo del investigador privado en la televisión de la sala frente a sus padres y luego. La mañana en que mi esposa gritó que no podía confiar en mí fue la mañana en que comencé a entender que estaba viviendo dentro de la mentira de otra persona. Todavía no lo sabía. Simplemente me quedé allí en la cocina de nuestra casa en Naperville, Illinois, con el café enfriándose en mi mano, observando a la mujer con la que había pasado 9 años construyendo una vida. Cerrar de golpe las puertas de los gabinetes y llorar lágrimas que parecían lo suficientemente reales como para ahogarse en ellas. Estaba señalando mi teléfono. Estaba temblando. Me decía que había visto un mensaje, que yo había estado haciendo cosas a escondidas. Que sabía que algo estaba pasando y que merecía la verdad. Y yo le creí, no porque fuera culpable, sino porque no tenía nada que ocultar. Y a veces eso es exactamente lo que te hace vulnerable. Las personas inocentes no ensayan su defensa. Se quedan allí con las manos abiertas y atónitos mientras alguien que ha estado ensayando durante semanas los destroza pieza por pieza. Mi nombre es Nathan Harrow. Tengo 43 años. Durante los últimos 9 años, trabajé como ingeniero estructural para una firma de tamaño mediano en las afueras de Chicago que manejaba contratos de desarrollo comercial en todo el Medio Oeste. Entrenaba béisbol juvenil los fines de semana. Cortaba mi propio césped. Era, según cualquier medida que me importara, un esposo fiel que nunca había mirado a otra mujer y pensado seriamente en lo que me estaba perdiendo. Pero nada de eso iba a importar durante los siguientes 3 meses de mi vida. Antes de contarte lo que encontré, necesito que entiendas dentro de qué estaba viviendo. Porque la parte más aterradora de esta historia no es el motel. No es el investigador privado ni el vídeo ni el momento en que todo se desmoronó en mi sala. La parte más aterradora es cuán completamente me hicieron creer que yo era el problema. Si esta historia resuena contigo, suscríbete, dale me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a alguien que podría necesitarlas. Cari y yo nos conocimos a través de amigos en común en una fiesta en una azotea en Lincoln Park cuando yo tenía 34 años y ella 30. Era gerente de marketing para una empresa regional de atención médica. Aguda, divertida y con el tipo de belleza que se te mete poco a poco hasta que un día te das cuenta de que has estado pensando en ella cada mañana antes de estar completamente despierto. Salimos durante 2 años, nos comprometimos, nos casamos en un viñedo en las afueras de Galena y nos mudamos a una casa de estilo colonial de 4 dormitorios en Naperville porque ella quería buenas escuelas y yo quería un garaje lo suficientemente grande para mi equipo de carpintería. Durante la mayor parte de los primeros 7 años, las cosas fueron genuinamente buenas. No del tipo de Hollywood. Realmente buenas. Del tipo en el que discutes sobre a quién le toca llamar al fontanero y a qué familia visitarás para el Día de Acción de Gracias, y si la factura del agua es demasiado alta porque alguien sigue tomando duchas de 40 minutos. Fricción cotidiana, cosas normales de un matrimonio. El cambio ocurrió tan gradualmente que no podría haberte dicho exactamente cuándo comenzó. Alrededor del tiempo en que nuestra hija menor, Emma, cumplió 4 años, Cari asumió un nuevo rol en el trabajo, más responsabilidad, horarios más largos, muchos más viajes. Lo apoyé por completo. Reorganicé mi horario, me encargué de más recogidas escolares, aprendí a hacer trenzas lo suficientemente bien como para que la maestra de Emma me felicitara una vez, lo que sigue siendo uno de mis logros más orgullosos. Pero en algún momento de esa transición, Cari dejó de volver a casa de la misma manera. Entraba y se iba directamente a nuestro dormitorio en lugar de ir con las niñas. Se sentaba a cenar respondiendo mensajes de texto con su teléfono boca abajo sobre la mesa de una manera que parecía deliberada. Comenzó a acostarse más temprano que nunca, pero cada vez que yo subía, ella todavía estaba despierta, simplemente en silencio, mirando al techo, sin invitar a la conversación. Me dije a mí mismo que era estrés laboral. Me dije a mí mismo que era el ajuste al nuevo rol. Me dije a mí mismo que los matrimonios pasan por temporadas, y que esta era solo una temporada que se sentía más fría de lo habitual. Me dije muchas cosas. La primera acusación llegó un jueves por la noche en marzo.
Lo recuerdo porque tenía una fecha límite de un proyecto esa semana y me había quedado hasta tarde en la oficina 3 noches seguidas. Llegué a casa a las 8:30 y encontré a Cari sentada en la mesa de la cocina con una copa de vino y una expresión que no pude leer de inmediato. ¿Quién es Lindsay?, dijo antes de que siquiera hubiera dejado mi bolso. Lindsay Avery era una ingeniera estructural en un proyecto que yo supervisaba en el centro. Tenía 28 años, era competente, profesional, y habíamos intercambiado probablemente 40 correos electrónicos de trabajo en los últimos 2 meses sobre cálculos de carga y plazos de permisos. Le expliqué esto con calma, de manera fáctica. La respuesta de Cari no fue calmada. Me dijo que había visto un mensaje de texto en mi teléfono mientras yo estaba en la ducha. Dijo que el tono no parecía profesional. Dijo que sabía lo que sabía. Estaba llorando para cuando terminó, lo que me desequilibró por completo porque en 9 años de matrimonio, nunca había visto a Cari llorar por algo así. Ella no era de llorar. Era controlada y deliberada con sus emociones de una manera que yo siempre había respetado. Así que, cuando lloró, no me defendí eficientemente. Me disculpé por hacerla sentir así. Le ofrecí mostrarle cada correo electrónico y cada intercambio de mensajes de texto entre Lindsay y yo, lo cual hice allí mismo en la mesa de la cocina mientras ella revisaba mi teléfono en silencio. Al final, dijo que me creía. Dijo que lamentaba haber reaccionado de forma exagerada. Dijo que el trabajo había sido brutal y que no estaba durmiendo bien y que simplemente se había descontrolado. La abracé. Le dije que estábamos bien. Me fui a la cama creyéndolo. Pero aquí está lo que quiero que notes porque lo pasé por alto por completo en ese momento. Ella nunca revisó realmente el teléfono. Se desplazó durante unos 30 segundos y me lo devolvió. Para alguien que había estado lo suficientemente furiosa como para confrontarme en el momento en que entré por la puerta, se rindió muy rápido una vez que le abrí la puerta. En ese momento, pensé que significaba que confiaba en mí. Ahora entiendo lo que realmente significaba. Durante las siguientes 6 semanas, las acusaciones evolucionaron. Se volvieron más específicas, más elaboradas, más intensas emocionalmente. Había una compañera de trabajo llamada Dana que supuestamente me enviaba mensajes de texto a horas extrañas. Hubo una conferencia de fin de semana en Indianápolis donde Cari se convenció de que había hecho algo que no le estaba contando. Hubo un cargo en nuestra tarjeta de crédito conjunta por un restaurante en el West Loop que no recordaba que yo hubiera mencionado. El restaurante fue un almuerzo con un cliente. Tenía el recibo en mi correo electrónico. Se lo mostré. Para la situación de Dana, hice que Cari se sentara conmigo y revisara 6 semanas de mis registros telefónicos línea por línea. El número de Dana aparecía exactamente 2 veces. Ambas veces durante el horario comercial, ambas veces breves. Para Indianápolis, encontré el recibo del hotel, la agenda de la conferencia con mi nombre en la lista de asistentes y 3 mensajes de texto que le había enviado a Cari desde la habitación del hotel ese fin de semana. Cada vez que proporcionaba pruebas, Cari pasaba por el mismo patrón. Acusación, intensidad, lágrimas, evidencia, breve silencio, disculpa, calidez y luego, en 1 o 2 semanas, una nueva acusación. Empecé a llevar registros de mis propios movimientos, no porque pensara que los necesitaba, sino porque algo en el patrón me hacía sentir como si me estuvieran convenciendo lentamente de que era una persona diferente de la que realmente era. Llegaba a casa de un día perfectamente ordinario. Al final de la noche, de alguna manera me encontraba en la posición de defenderme de cosas que no había hecho. Y me encontraba preguntándome si había recordado mal, si me estaba perdiendo algo, si tal vez estaba siendo descuidado de maneras de las que no era consciente. Ese sentimiento, esa duda creciente sobre tu propia memoria y carácter es lo que ahora entiendo que es una de las herramientas más efectivas que una persona puede usar cuando necesita mantenerte demasiado desestabilizado para mirar claramente lo que realmente están haciendo. La conversación que rompió algo permanente en mí ocurrió un sábado por la tarde a finales de abril. Nuestras hijas, Emma y Lily, estaban en casa de mi cuñada durante el fin de semana. Se suponía que Cari y yo usaríamos ese tiempo para reconectar. Ella misma lo había sugerido. Yo había hecho una reserva en un lugar en el Elmhurst que ella había querido probar durante meses. En cambio, la encontré en el patio trasero con su teléfono, terminando una llamada mientras yo abría la puerta de cristal.
Me miró con una expresión que describiría, si tuviera que encontrar una sola palabra para ella, como sobresaltada. No sorprendida. ¿Sobresaltada? Como alguien que ha sido sorprendido haciendo algo específico. ¿Quién era? Pregunté. Y genuinamente no sé qué me hizo preguntarlo de esa manera exacta, directa y sin preámbulos, porque normalmente no operaba así. La respuesta llegó demasiado rápido. Su hermana, habían estado hablando de las niñas. Nada importante. Asentí, entré a buscar algo de beber para ambos, me quedé en la cocina por un momento con la mano en la puerta del refrigerador y sentí una certeza fría y plana que no podría haberle explicado a nadie instalarse en algún lugar detrás de mi esternón. Cuando volví a salir, ella ya estaba pasando a mi lado hacia la casa, diciendo que necesitaba cambiarse para la cena. 30 minutos después, sentada frente a mí en una mesa con servilletas de tela blanca y una vela entre nosotros, me dijo que no podía confiar en mí. No una acusación esta vez, una declaración. Calmada y casi triste, como si lo hubiera pensado cuidadosamente y hubiera llegado a una conclusión que lamentaba compartir. Dijo que había estado tratando de hacer las paces con eso, pero que no podía deshacerse de la sensación de que algo había cambiado en mí, que yo estaba en otro lugar incluso cuando estaba físicamente presente, que merecía un esposo que se presentara por completo. Y no estaba segura de que yo fuera capaz de eso ya. Me quedé con eso durante una cena a la luz de las velas e intenté encontrar un lugar dentro de mí para poner lo que no doliera. Fracasé. Llamé a mi amigo Derek Paulson a la mañana siguiente. Derek y yo habíamos sido amigos desde la universidad. Trabajaba en consultoría de seguridad corporativa desde su oficina cerca de Schaumburg y tenía más conocimiento práctico sobre cómo las personas se engañan entre sí que cualquier otra persona que conociera personalmente. No lo llamé porque sospechara de Carrie de algo específico. Lo llamé porque me estaba desmoronando y necesitaba hablar con alguien que no me dijera que fuera a terapia de pareja como su primera y única sugerencia. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir, que es uno de los verdaderos dones de Derek. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento y luego dijo algo que no esperaba. Nathan, cuando alguien te acusa de hacer algo específico y sigue escalando las acusaciones incluso cuando demuestras que están equivocados, en realidad solo hay dos explicaciones. La primera es que tienen serios problemas de confianza no resueltos de antes de conocerte. La segunda es que están manejando algo propio y necesitan que te concentres en ti mismo para que no empieces a mirarlos a ellos. Le dije que no quería pensar eso. Dijo que lo entendía. También dijo que a veces lo más amable que podías hacer por ti mismo era dejar de ser la distracción de otra persona y averiguar qué estaba sucediendo realmente. Me dio el nombre de un investigador privado con el que había trabajado profesionalmente, un hombre llamado Ray Castillo, que operaba desde una oficina cerca de Downes Grove y a quien Derek describió sin ninguna ironía como minucioso, discreto y que valía cada dólar. Tomé el número y lo puse en mi teléfono y me dije que no lo iba a usar. Lo usé 4 días después. Ray Castillo era un hombre compacto y sin prisa, de unos 50 años, que claramente había pasado décadas desarrollando la habilidad de hacer que la gente se sintiera tranquila y seria simultáneamente. Nos encontramos en una cafetería en Ogden Avenue un miércoles por la mañana. Tenía un bloc de notas amarillo y un bolígrafo, y no escribió casi nada, lo que luego entendí que era intencional. Le expuse lo que había estado experimentando. El ciclo de acusaciones, el patrón de escalada y retirada, la llamada telefónica del sábado en el patio. Escuchó de la misma manera que Derek escuchaba, sin llenar los silencios. Y cuando terminé, hizo 3 preguntas. ¿Cambió el horario de viajes de trabajo de Carrie en los últimos 6 meses? Sí. Había agregado una cuenta de socio regional que le exigía estar en Milwaukee e Indianápolis con más frecuencia. ¿Había notado algún cambio en sus hábitos con el teléfono? Sí, había cambiado a un bloqueo con código de acceso que no había usado antes, y había movido el cargador de su teléfono de la mesita de noche a su armario. ¿Había cambiado algo en su rutina diaria que no hubiera explicado explícitamente? Había comenzado a ir a un gimnasio en Oak Brook en lugar del que estaba a 2 cuadras de nuestra casa, citando un mejor equipo. Ray anotó el nombre del gimnasio. Me dijo su tarifa estándar y su proceso general. No fue dramático al respecto. Dijo que se pondría en contacto en 2 semanas. Se puso en contacto en 11 días.
Dave me envió un enlace a una carpeta segura. La abrí en mi escritorio en el trabajo con la puerta de la oficina cerrada y las persianas inclinadas hacia abajo. Y me quedé sentado allí durante mucho tiempo después de mirar la primera imagen antes de pasar a la siguiente. El sujeto de la carpeta era Cary. La persona con la que se encontraba era un hombre llamado Tyler Gratt. Reconocí el nombre porque Cary lo había mencionado exactamente una vez unos 4 meses antes como un nuevo contacto de proveedor de una empresa llamada Meridian Ealt Partners con sede en Indianápolis. Lo había mencionado de la manera en que mencionas a cualquier conocido del trabajo. Brevemente, sin énfasis, en el contexto de una actualización más amplia sobre sus nuevas responsabilidades. Tyler Gratt tenía 46 años. Tenía una esposa llamada Sandra en Indianápolis y 2 hijos en la escuela secundaria. Conducía un Audi Q7 negro. Aparecía en 14 fotografías en el transcurso de 11 días en estacionamientos, entrando en restaurantes, subiendo al mismo vehículo que mi esposa, y en 3 fotografías tomadas un martes por la tarde cuando se suponía que Cary estaba en una reunión de socios regionales en Schaumburg. De pie frente a un motel en Butterfield Road en Downes Grove, a 4 millas de nuestra casa. A 4 millas de nuestra casa. Cerré la carpeta. Me quedé sentado allí un rato. Luego la abrí de nuevo y miré cada imagen hasta que pude sostenerla firmemente. La nota adjunta de Ray era breve y profesional. Tenía audio de una interacción que podía proporcionar si lo solicitaba. Tenía un resumen cronológico. Quería que supiera que había observado al sujeto y al señor Gratt juntos en 5 ocasiones distintas a lo largo de 11 días de vigilancia intermitente. Ofreció sus condolencias y dijo que estaba disponible para responder preguntas. Yo no tenía preguntas. Lo tenía todo. Lo que hice a continuación, lo pensé cuidadosamente. Quiero ser claro al respecto porque creo que hay una versión de esta historia en la que alguien toma decisiones furiosas e impulsivas y todo se vuelve más complicado de lo necesario. No quería eso. Tenía 2 hijas que iban a estar observando todo lo que hiciera de aquí en adelante, entendieran o no lo que estaban viendo. Llamé a Derek de nuevo. Me preguntó cómo estaba. Le dije que estaba exactamente tan bien como debería estar alguien que acaba de confirmar que la persona que pasó 6 semanas acusándolo de infidelidad estaba usando esas acusaciones como tapadera para la suya propia. Derek dijo que eso era más o menos correcto. Me preguntó qué estaba pensando hacer. Le dije que no estaba listo para confrontar a Cary directamente. Todavía no. No porque tuviera miedo, sino porque había estado en el extremo receptor de cómo operaba ella cuando se sentía acorralada, y quería estar en terreno firme antes de entrar en esa conversación. Quería haber hablado con un abogado. Quería tener los archivos debidamente conservados. Quería, si soy completamente honesto, que Cary creyera que todavía me tenía desequilibrado porque las personas que creen que tienen el control no se preparan para lo que no pueden ver venir. Contacté a una abogada de derecho de familia llamada Patricia Beston de un bufete en Wheaton que un colega había utilizado durante su propio divorcio 2 años antes. Me senté en su oficina un jueves por la tarde y le expliqué todo sin ninguna actuación emocional, solo hechos y cronología, y ella me miró de la manera en que los profesionales competentes miran a un cliente que ha hecho su tarea. Dijo que estaba en una buena posición. Illinois es un estado de divorcio sin culpa, por lo que la infidelidad en sí misma no funcionaría de la misma manera que podría en otras jurisdicciones. Pero el patrón de manipulación emocional, las falsas acusaciones, los comportamientos específicos que Cary había utilizado para mantenerme desequilibrado. Todo eso importaría en términos de establecer la naturaleza de la relación y cómo deberían proceder las consideraciones sobre los bienes y la custodia. Me aconsejó que fuera metódico, que no tuviera ninguna conversación que pudiera caracterizarse como amenazas o ultimátums, y que esperara el momento adecuado para sacar a la luz lo que sabía. Le pregunté cómo era el momento adecuado. Dijo que lo sabría cuando lo viera. Tenía razón. El momento adecuado se anunció 3 semanas después en forma de una llamada telefónica de la madre de Cary. Diane Prescott era una de esas mujeres que ocupaban el centro de cualquier habitación en la que entraba, no por su volumen, sino por una especie de certeza gravitacional de que ella era la persona hacia la que todos debían orientarse. Tenía opiniones firmes sobre casi todo y no era tímida al expresarlas, y siempre, de una manera que yo había encontrado manejable, pero nunca del todo cómoda, me había tratado como un hombre que probablemente era lo suficientemente bueno para su hija.
pero que nunca debería sentirse demasiado cómodo asumiéndolo. Llamó un domingo por la mañana mientras yo hacía panqueques para las niñas. Dijo que ella y el padre de Carrie, Glenn, pasarían por Naperville el próximo sábado. Les encantaría pasar a cenar. Nada elegante, solo en familia. Dije que sonaba genial. Dije que lo esperaría con ansias. Cuando colgué, me quedé muy quieto sobre la plancha por un momento, y luego le envié un mensaje a Rey Castillo pidiéndole que me enviara un archivo que pudiera reproducir en una televisión. Me lo envió en 2 horas. Pasé la semana entre esa llamada telefónica y el sábado por la noche comportándome exactamente como me había estado comportando durante las últimas semanas, ordinario, presente. Fui a trabajar. Llegué a casa a mi hora habitual. Ayudé a Emma con su tarea de lectura y asistí al concierto de primavera de Lily en la escuela, donde tocó una versión de Hot Cross Buns en la flauta que fue profundamente entusiasta y no del todo precisa. Carrie pareció durante esta semana un poco más relajada de lo que había estado en meses. También me di cuenta de eso. Las acusaciones se habían detenido después de la cena en el Murst. Había sido más cálida conmigo, más atenta. Ahora entiendo que esto fue probablemente el resultado natural de lo que sea que estuviera manejando, alcanzando algún tipo de equilibrio temporal, alguna sensación de que las cosas estaban lo suficientemente estables como para no necesitar mantener el nivel de presión que me había estado aplicando. Ella estaba feliz. Eso es lo que lo hacía extraño de observar desde adentro. Lo que sea que estuviera llevando, lo estaba llevando de una manera que parecía estar funcionando para ella. El viernes por la noche, después de que las niñas estuvieran en la cama, conecté un cable HDMI de mi computadora portátil a la televisión de nuestra sala. Probé el archivo. Ajusté el volumen. Preparé todo para que reproducirlo requiriera exactamente presionar un botón en el teclado de la computadora portátil. Luego cerré la computadora portátil y la dejé en la mesa de café y me fui a la cama y dormí mejor de lo que había dormido en 3 meses. Los Prescott llegaron a las 5:30 del sábado con una botella de vino y la observación inicial estándar de Glenn de que el jardín se veía bien, lo que decía cada vez que nos visitaba sin variación. Como si el césped pudiera haber tomado un giro en alguna dirección que requiriera reconocimiento de cualquier manera. Diane abrazó a Carrie durante un largo rato en la entrada. Glenn me estrechó la mano y me preguntó sobre el proyecto en el que estaba trabajando en el centro porque recordaba los nombres de mis proyectos, que era una de las cosas que siempre me habían gustado genuinamente de él. Carrie había preparado la receta de lasaña de su madre. Las niñas se sentaron en la mesa durante los primeros 40 minutos de la cena y luego se retiraron arriba para ver una película, lo cual se les había prometido como incentivo para que se comportaran durante la parte inicial de la velada. Los 4 adultos se quedaron en la mesa con el vino y los restos de la cena y el cómodo ritmo conversacional de personas que se conocían lo suficientemente bien como para pasar de un tema a otro sin necesidad de transiciones. Alrededor de las 7:30, Carrie extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Miró a sus padres y dijo algo que no había anticipado. Dijo que quería ser honesta con ellos sobre algo que ella y yo habíamos estado trabajando. Dijo que había estado luchando con problemas de confianza en nuestro matrimonio. Dijo que le había preocupado que yo no hubiera estado completamente presente, que había tenido algunas preocupaciones sobre mi fidelidad y que, aunque las cosas parecían estar en un lugar mejor ahora, había querido compartirlo con sus padres porque valoraba su perspectiva y su apoyo. Diane me miró con una expresión que solo podría describir como la expresión de una mujer que siempre había tenido ciertas preocupaciones y ahora estaba recibiendo la confirmación de que esas preocupaciones no eran del todo infundadas. Glenn era menos legible. Miró a Carrie primero y luego a mí y luego a la mesa. Me quedé con eso durante exactamente 4 segundos. 4 segundos durante los cuales miré el rostro de mi esposa, la sinceridad practicada en su expresión, la forma en que apretaba mi mano mientras les decía a sus padres que yo era el que necesitaba ser perdonado por algo. Y tomé mi decisión. Carrie, dije, y mi voz salió más uniforme de lo que esperaba. Creo que antes de hablar de lo que has estado trabajando, hay algo que me gustaría que todos vieran. Quiero detenerme aquí por un momento porque he pensado en esta parte de la historia muchas veces desde que sucedió. Quiero dejar en claro que no me complació lo que vino después. Tenía 2 hijas arriba viendo una película. Tenía un hombre sentado en mi mesa de la cena a quien respetaba.
Tenía un matrimonio de 9 años que estaba terminando, ya sea que reprodujera ese archivo o no. La única pregunta era si terminaría con la versión de los eventos de Cary como la narrativa establecida o con la verdad. Elegí la verdad. Caminé hacia la mesa de café, abrí la computadora portátil y presioné la tecla. La televisión en nuestra sala es de 65 pulgadas. El metraje de Rey Castillo se reprodujo en ella con el sonido a un nivel en el que cada palabra era claramente audible desde la mesa del comedor. La primera secuencia mostraba un estacionamiento, un Audi negro, mi esposa caminando desde su automóvil hacia él y luego subiendo al asiento del pasajero. Metraje claro y estable, imagen clara de su rostro, marca de tiempo visible en la esquina. Cary empujó su silla hacia atrás de la mesa. La segunda secuencia los mostraba a los dos en un restaurante en el West Loop, el mismo restaurante, me di cuenta mientras lo veía. Que había aparecido como un cargo en nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito hace 2 meses y que Cary me había dicho que era una cena de trabajo con un socio regional. Diane dijo el nombre de Cary una vez con una voz que nunca le había escuchado antes. La tercera secuencia fue el motel en Butterfield Road. Duró 40 segundos. No requería interpretación. Detuve el archivo allí. No necesité reproducir la grabación de audio. Cerré la computadora portátil. La habitación estaba extremadamente silenciosa. Cary estaba de pie ahora, con su silla completamente empujada hacia atrás. Su rostro había pasado por varias expresiones diferentes rápidamente y había llegado a algo que solo puedo describir como el rostro de alguien que se da cuenta de que la arquitectura de los últimos meses acaba de colapsar completa y simultáneamente en un solo momento. Todo. Cada acusación, cada confrontación llorosa. Cada vez que me había hecho sentar y explicarme, cada vez que me había disculpado por hacerla sentir insegura, todo ello visible ahora por exactamente lo que era. Glenn dejó su copa de vino con mucho cuidado. Miró a su hija. Dijo, Cary, solo su nombre, nada más, pero la forma en que lo dijo. Lo que sucedió en los siguientes 20 minutos, no lo contaré en detalle, en parte por consideración a las personas que no eran yo en esa habitación y en parte porque no es la parte de la historia que más importa. Hubo una conversación. No fue cómoda. Diane pasó por varias respuestas, incluida la incredulidad, y luego algo que se parecía mucho al comienzo de un intento de reformular la situación a favor de Cary, hasta que Glenn le dijo algo bajo y firme que no escuché del todo, y ella se detuvo. Cary no negó lo que estaba en el metraje. No podía. Lo que intentó inicialmente fue el contexto. Dijo que era complicado. Dijo que nuestro matrimonio había estado en dificultades. Dijo que se había sentido sola e invisible y que había razones por las que había terminado donde había terminado. Le dije que estaba dispuesto a escuchar cada una de esas razones en el momento y lugar apropiados con un abogado presente de ambas partes, pero que esta no era esa conversación. Glenn me pidió que les diera un tiempo a solas con su hija. Le dije, por supuesto. Subí y me senté en el pasillo fuera de la habitación donde Emma y Lily estaban viendo su película y escuché el sonido de sus risas a través de la puerta y me concentré en mantener mi respiración regular. Me senté allí durante unos 40 minutos. Luego bajé. Los Prescott se estaban preparando para irse. Diane me abrazó de una manera que fue diferente a cualquier abrazo que me había dado en 9 años de ser su yerno. Y dijo que lo sentía, y creo que lo decía en serio. Glenn me estrechó la mano, la sostuvo por un momento y dijo que había manejado esto con más dignidad de la que la mayoría de los hombres habrían tenido, que es lo más cercano que Glenn Prescott ha estado de un discurso en mi presencia. Se fueron. Cary y yo nos quedamos en la cocina. ¿Planeaste todo eso?, dijo ella. Sí, le dije. Se quedó en silencio por un momento. Luego preguntó cuánto tiempo lo había sabido. Le dije que lo sabía con certeza desde hacía aproximadamente un mes. Le hablé de Rey Castillo. Le hablé de Patricia Beston. Le dije que no había reaccionado de la manera que probablemente esperaba que reaccionara cuando me había presentado esas acusaciones una por una. Y que la razón de eso era que había pasado 9 años observándola manejar situaciones con cálculo y control. Y había decidido que la única forma de sobrevivir a esta situación particular era hacer lo mismo. Me preguntó si la odiaba. Lo pensé honestamente. Le dije que no la odiaba.
Le dije que había terminado y que esas eran cosas diferentes. El divorcio tardó 8 meses. Patricia Beston fue todo lo que Derek había prometido que sería, es decir, metódica, imperturbable y consistentemente un paso por delante. Carrie contrató a un abogado llamado David Orenstein que tenía una reputación significativa y que sospecho que le costó una cantidad significativa de dinero que habría sido mejor gastado en otra parte. Llegamos a un acuerdo que creo que fue justo dadas las circunstancias. La custodia residencial principal de Emma y Lily conmigo durante el año escolar, con Carrie teniendo a las niñas cada 2 fines de semana y tiempo extendido en el verano. La casa en Naperville se puso en el mercado y dividimos las ganancias. Encontré una casa de 4 dormitorios en Lisle, a 8 minutos de la escuela de Emma y a 10 del estudio de danza de Lily, con un garaje lo suficientemente grande para mi equipo de carpintería. Los momentos más difíciles fueron aquellos en los que las niñas hacían preguntas para las que no tenía respuestas limpias. Emma tiene 11 años ahora, lo suficientemente mayor para entender más de lo que un niño debería, y hubo varias conversaciones en los meses posteriores a la separación que requirieron que fuera honesto y cuidadoso de una manera que encontré genuinamente agotadora. Traté de no convertir a su madre en una villana en esas conversaciones porque Emma necesitará una relación con su madre que construirá ella misma con el tiempo y lo último que necesita es el dolor y la ira de su padre enredados en ello. Lily tiene 7 años. Principalmente quería saber si el perro vendría a mi nueva casa. El perro vino a mi nueva casa. Tyler Gratt, según tengo entendido, regresó a Indianápolis y a su esposa, quien aparentemente decidió darle al matrimonio otra oportunidad. Si eso funcionó para ellos, no lo sé, y genuinamente no paso tiempo pensando en ello. Carrie se mudó a un condominio en Oak Brook que está cerca de su oficina. Ve a las niñas regularmente. Nos comunicamos a través de una aplicación que los abogados de derecho de familia recomiendan para la coparentalidad porque guarda registros de todo y desalienta el tipo de comunicación que conduce a pruebas en los tribunales. Funciona bastante bien. No somos cálidos. Somos funcionales. Por el bien de Emma y Lily, eso es suficiente. Lo que no esperaba después de todo fue cuánto tiempo la resaca psicológica de esas 6 semanas de falsas acusaciones se quedó conmigo. Mucho después de tener la evidencia, mucho después de la confrontación, mucho después de que el divorcio se finalizara, me encontraba dudando de momentos ordinarios, llegando a casa más tarde de lo esperado del trabajo y sintiendo un destello de ansiedad, no por algo que hubiera hecho, sino por cómo podría ser percibido, sobre si debería documentarlo, sobre si mi relato de mi día resistiría el escrutinio. Eso es lo que hace el gaslighting sostenido y deliberado. No solo te hace dudar de eventos específicos. Corrompe la relación general entre tu propia percepción y tu confianza en esa percepción. El trabajo de recuperarse de ello es el trabajo de reclamar lentamente el derecho a simplemente saber lo que sabes. Todavía estoy haciendo ese trabajo. La mayoría de los días siento que lo estoy haciendo con éxito. He pensado mucho sobre por qué Carrie eligió la acusación como su estrategia. No soy psicólogo y no voy a pretender entender completamente el interior de la mente de otra persona. Pero pienso en una conversación que tuve con Patricia Beston unas 8 semanas después de iniciado el proceso, cuando intentaba articular cómo se habían sentido los últimos meses. Me dijo algo a lo que he vuelto muchas veces desde entonces. Dijo que cuando las personas llevan algo que no pueden confrontar directamente, ya sea culpa, miedo o una elección que han hecho y que no pueden deshacer, una de las respuestas más comunes es externalizarlo. Encontrar una manera de convertir el peso de lo que llevan en algo de lo que otra persona es responsable. Si Carrie podía convertirme en el infiel, ella no tenía que serlo. Si podía convertirme en el que tenía el secreto, el que estaba ocultando algo, el cuyo comportamiento requería explicación, defensa y disculpa, entonces lo que fuera que ella estuviera haciendo no era la traición. Su comportamiento era la respuesta justificada al mío. Es una especie of arquitectura emocional, y puede ser muy efectiva, al menos por un tiempo, porque la persona acusada suele estar demasiado ocupada defendiéndose como para mirar a la persona que la acusa. Lo que lo deshizo fue simple. Dejé de defenderme y empecé a mirar. La noche después de que los Prescott se fueran, después de que Carrie y yo tuviéramos nuestra conversación en la cocina y ella se hubiera ido a la habitación de invitados y yo a la nuestra, me quedé allí en la oscuridad durante mucho tiempo. Pensé en todas las noches que había pasado sentado frente a Carrie en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, mostrándole pruebas de cosas que no había hecho.
Pensé en la cena en el Moors donde me había dicho que no estaba segura de que yo fuera capaz de estar presente en nuestro matrimonio. Pensé en la tarde del sábado en el patio, la llamada que había estado terminando cuando entré por la puerta, el instante de expresión sobresaltada antes de que se recompusiera. Pensé en la mañana en que me confrontó por primera vez sobre Lindsay Avery, cuán reales parecían sus lágrimas, cuán completamente desequilibrado estaba, cuán fácilmente me había disculpado por un sentimiento que ella había fabricado. Estaba enojado. Quiero ser honesto al respecto. Estaba genuina y profundamente enojado de una manera que no me había permitido sentir completamente mientras todavía estaba en medio de todo y necesitaba mantenerme lúcido. La ira era apropiada. Permití que existiera. Pero debajo de ella, a lo que seguía volviendo era algo más cercano al agotamiento. 9 años es mucho tiempo para construir algo. Es mucho tiempo para elegir a una persona cada mañana cuando te levantas y cada noche cuando vuelves a casa. E incluso cuando la estructura de lo que construiste resulta haber sido construida sobre una base que no sabías que estaba comprometida, la pérdida de ello sigue siendo una pérdida real. No estaba de luto por el matrimonio que realmente había tenido en los últimos 18 meses. Estaba de luto por el que creía que tenía. Ese es un tipo específico de duelo. Tiene su propia forma. Quiero decir algo a cualquiera que esté viendo esto y que reconozca algo de su propia situación en lo que he descrito. Si las acusaciones siguen llegando incluso después de que has proporcionado pruebas, esa no es alguien que no puede ser tranquilizado. Esa es alguien que necesita que sigas proporcionando pruebas para que no mires lo que están haciendo. Si sientes que te estás defendiendo constantemente de algo que no has hecho, y no puedes averiguar que estás haciendo mal, no importa cuán cuidadosamente examines tu propio comportamiento, deja de examinar tu comportamiento por un momento y examina el de ellos. No con ira, con claridad. Porque la verdad, en mi experiencia, no se esconde tan bien como la gente piensa. Deja rastros, marcas de tiempo, estacionamientos, Butterfield Road un martes por la tarde. La verdad es paciente. Esperará a que empieces a buscar. Y cuando la encuentres, y la encontrarás, podrás decidir qué tipo de persona eres cuando la enfrentes. Decidí que quería ser la persona que se mantuvo mesurada, que protegió a sus hijas, que dio a sus suegros la oportunidad de ver la verdad claramente, que salió de los escombros con su integridad intacta. Algunas noches, estoy seguro de que lo logré. Otras noches, lo repaso buscando los momentos en los que podría haberlo hecho mejor. Probablemente así es como debería ser. El día que dejas de revisar tus propias decisiones es el día que comienzas a confiar en ti mismo demasiado completamente. Y ya he visto suficiente de lo que puede costar la confianza mal depositada. El taller de carpintería en mi garaje en Lisle se ha convertido en algo que no esperaba. Siempre lo había hecho como un pasatiempo, una forma de apagar la parte de ingeniería de mi cerebro al final del día. Pero en los años desde el divorcio, he descubierto que hay algo específicamente terapéutico en trabajar con las manos en un espacio que te pertenece por completo, construyendo cosas que son sólidas y verdaderas. Y que puedes verificar con un nivel y una escuadra hasta que sepas con certeza que son lo que parecen ser. Le hice a Emma una estantería para su habitación en la nueva casa. 8 estantes, ajustables, con un pequeño rincón de lectura incorporado en la esquina inferior derecha, lo suficientemente grande como para que una niña de 7º grado se acurruque con una lámpara y una novela. Se sentó en él el día que lo instalé y no se movió durante 1 hora. Esa hora es una de las cosas que recordaré por más tiempo de los últimos 2 años. Lily me pidió que le hiciera algo a ella también. Y después de varias semanas de consideración, decidió que quería un taburete para el baño porque todavía no era lo suficientemente alta como para llegar al grifo sin uno. Le hice un taburete con su nombre grabado en el costado y su color favorito, que actualmente es el naranja, pintado en la superficie superior. Lo usa todos los días. Esas son las cosas que construí este año. Sólidas, niveladas, verdaderas. Me quedo con eso. Mi nombre es Nathan Harrow. Tengo 43 años y vivo en una casa de 4 dormitorios en Lisle, Illinois, con 2 hijas y un perro de tamaño mediano llamado Biscuit, que, según cualquier medida objetiva, está demasiado cómodo en los muebles, pero nunca me ha acusado de nada que no haya hecho. Las niñas están bien. Esa es la parte que más importa.
Y lo digo sabiendo muy bien con qué frecuencia la gente lo dice como una forma de evitar la respuesta más difícil. Pero en este caso, es genuinamente cierto. Los niños son más resistentes de lo que les damos crédito, y también son más perceptivos. Emma sabe que lo que sucedió en nuestra familia no fue una historia sencilla. Lo está procesando. Tiene una buena terapeuta que ve cada 2 semanas que me dice que lo está trabajando con verdadera madurez para su edad. Lily sabe que a veces las personas cambian y las familias cambian y que eso no significa que nadie dejó de amarla. Parece haberlo aceptado. La semana pasada me dijo que su maestra dijo que las familias vienen en todas las formas diferentes y Lily dijo que cree que la forma de su familia está bien. Yo también creo que la forma de su familia está bien. No es la traición en sí, es la acusación. El hecho de que alguien pueda mirarte a los ojos, fabricar una razón para que te sientas culpable y usar tu propia decencia en tu contra. Esa es la parte que se queda conmigo. Nathan no ganó porque se enojó. Ganó porque se volvió silencioso e inteligente. Y creo que esa es la lección aquí. A veces, lo más poderoso que puedes hacer cuando alguien intenta desestabilizarte es dejar de reaccionar y empezar a observar. Si eso te llegó, deja un comentario abajo. Dime qué piensas.